Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Me estuvisteis pidiendo que os dijera, que os hiciera el tutorial del pijamita. Y bueno, mirad, que es verdad que queda súper mono con el colete. Y les voy a hacer lo que es el pijama con el gorrito, ¿vale? Este está hecho de coralina. Y este es uno que hice también de tela de camiseta. Es una tela de camiseta normal, ¿eh? Camiseta así de dibujitos, con su gorrito también. Y bueno, ya veréis que es muy sencillo, ¿vale? Entonces, para empezar, pues como siempre, con los materiales. Bueno, pues los materiales que vamos a usar son poquísimos. Simplemente la tela, en este caso es una tela de coralina, ¿vale? Pero podéis usar cualquier tela así que sea un poquito elástica, de tela de camiseta, de punto, de la que queráis, ¿vale? Que tenga así dibujitos que sean monas y ya está. Una telita así. Luego, para los puños, esto es lo que se llama tela de puño, que tiene como rayitas. Esto sí es tela de puño. Bueno, pues esto para los puñitos solamente serán 2 trocitos para los puñitos. Y luego los botones. En este caso yo se los voy a poner de estos que son de presión, de estos que se ponen con la maquinita, así. Pero vosotros, si no tenéis de esto o no os gusta, o lo que sea, pues le podéis poner un poquito de velcro o un brochecito de estos de acrílico normales, ¿vale? Y nada más, es que no tiene más. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner los patrones en lo que es la tela, ¿vale? Entonces, esta que es la espalda, lo ponéis así, dibujáis, luego le dais la vuelta y hacéis la otra parte y tendréis lo que es la espalda. En el delantero, pues lo mismo, hacéis el delantero, ¿vale? Giráis y hacéis el otro delantero. Lo único es que la espalda va entera, no lleva costura, ¿vale? Y estas sí que son 2 piezas. Estas son dos piezas y aquí solamente una, ¿vale? Luego, la parte de las manguitas, tenéis que hacer una, señalar que la que lleva la señalita, esta señal de aquí, es la que va, digamos, la parte de delante. Entonces hacéis una, giráis y hacéis la otra, ¿vale? Y siempre le dejamos, ¿veis?, un margen de medio centímetro a la hora de cortar, ¿vale? Luego lo que es los piececitos, esto va así, esta es la puntera, entonces hacéis uno, giráis y hacéis el otro. Luego lo que es la tapeta, esta que tenemos que poner lo que es el cuello y la parte de delante, pues simplemente, ya sabéis, doblamos la tela y lo cortamos, y solamente vamos a dejar margen en la parte de dentro, ¿vale? Esta parte de aquí y de aquí es donde se deja margen, aquí no se deja margen, ¿vale? Y luego 2 puñitos, en este caso son 2 puñitos de 6 por 3, ¿vale? Los 2 puñitos así. Entonces nada, voy a cortar todas las piezas y yo aconsejo que, como es una tela que se deshilacha un poquillo, hacerle un zigzag por todo el contorno, hacerle un zigzag o remallarlo si tenéis remalladora, ¿vale? Entonces voy a hacerlo y ahora seguimos. Bueno, mirad, he cortado todas las piezas y le he pasado un sobrilado así por todo alrededor, a todas las piezas, ¿vale? Entonces tenemos los 2 delanteros, ¿vale? Los 2 delanteros y la espalda, y las manguitas y la parte de los pies, todo, ¿no? Entonces ahora lo primero que tenemos que hacer, bueno, antes que nada, antes de coser esto, os voy a dar un pequeño tip que ya veréis que es maravilloso. Yo lo descubrí y digo, me encanta. Ustedes saben que hay veces que ponemos los patrones, ya creo que es uno chiquito, en la tela y se mueve la tela, ¿no? Con esta tela, con esta pasa porque se mueve mucho. Entonces esta, por ejemplo, que tenéis así, y ahora vais a pasar esto, ¿veis? Y la tela se mueve y es una lata. Entonces, para que no pase, un truquito es poner un papel de lija de estos que son finitos, ¿vale? Lo ponéis, la tela, esta o cualquiera que tengáis que se mueva, que son de estas muy finitas y se mueve. Lo ponéis así y podéis pintar perfectamente y no se mueve. Y va súper genial, o sea, no, ¿ve? Es que no se mueve la tela. Entonces, a la hora de pasar los patrones a una tela estas finitas, que veis que cuesta trabajito de pintarlo, pues con una hojita de estas, de lija, va genial. Pequeño truquito, ¿vale? Y ahora vamos a seguir. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es coserle la parte de los pies. ¿Veis que esta está la parte de delante
es más larguita, veis que tiene esta formita, que es la formita que tiene aquí del pie, ¿vale? Entonces esto se lo tenemos que coser a la parte de detrás. Y simplemente escogiendo estas señalitas, van con estas señalitas, ¿veis? Esta y esta va con esta y esta. La parte más chiquita. Esto es exactamente igual que el pantalón que hicimos del duende. Entonces simplemente ponéis derecho con derecho, lo ponéis así, señaláis bien que quede bien sujeto. Cada esquinita con cada señal con cada señal. Esto aquí, ¿vale? Esta iría en este. Así. Sujetamos. Y sujetamos, y esta de aquí en medio, pues con esta de en medio, aquí y aquí, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces simplemente vamos a coser este trocito de aquí, y con este pie pues lo mismo, ¿vale? Lo ponemos así y le cosemos este trocito. Eso sería la parte de la espalda. Luego las manguitas, aquí lo tengo ya señalado, ¿veis? Vamos a poner el derecho, que se vea, o sea, sería el revés con revés, lo ponéis así, señalamos el centro y tenemos el centro también señalado aquí, que está ahí señalado el centro. Entonces ponemos revés con revés, ¿vale? Cogemos esta esquinita y la vamos a poner en esta esquinita de aquí. Así, lo estoy haciendo para el derecho, ¿veis? ¿Vale? Esto lo ponemos ahí. Este centro que tenemos aquí, esta señal de centro, la ponemos aquí en el centro, ahí, y lo sujetamos, y esta a esta esquinita de aquí, ¿vale? Y esto a la hora de coser tenemos que tirar. Entonces, para que esto sea más fácil de coser, tiramos un poquito. Vamos a poner ahí otro alfiler, ahí, y otro alfiler aquí. Veis que estoy tirando, no estiro la de abajo, estiro lo que es el puño, ¿vale? Tiráis hasta que queden los dos iguales. Y ahora ahí ponemos ahí. Y simplemente por esta señalita, que es como nada, medio centímetro más o menos, cosemos por aquí y por aquí así. Y luego le pasáis, si queréis, un zigzag, y ya cuando doble, pues quedará el puñito, ¿vale? Entonces voy a coser esto y ahora seguimos. Bueno, mirad cómo han quedado las manguitas, ¿veis? La cosimos así, le echa un pespunte y un zigzag, y luego cuando vuelva queda así. ¿Veis? Quedan las manguitas de esta manera. Y la parte de los pies que hemos cosido, luego cuando damos la vuelta ya tiene la formita del talón, ¿veis? Y luego lo que he hecho es poner derecho con derecho, o sea, estaba la parte de detrás, ¿vale? La parte de detrás y la parte de delante, derecho con derecho, y le he cosido los hombritos, ¿vale? Le he cosido un hombrito y otro hombrito, y ahora vamos a ponerle las manguitas, como siempre, ¿vale? Esta es la parte de delante. Tenéis que fijaros bien, ¿eh? Que a la hora de poner la manguita tenéis que poner derecho con derecho, ya me estaba yo liando, ¿vale? Siempre derecho con derecho, y fijaros la marquita que tiene aquí la manguita. O sea, que significa que esta marca tiene que estar hacia el delantero. Por lo tanto, si es derecho con derecho, la marca aquí, esta manguita es de este lado. Y ponemos el centro como siempre, el centro en la costura. Esta esquinita la llevamos a esta esquina y esta esquina a esta esquina. Esto lo hemos hecho muchas veces, no tiene ningún misterio, ¿ya? Así, ¿vale? Entonces esto lo vamos a coser ahí, vamos a sujetarlo bien para que quede ya todo bien recogidito, y vamos a echarle el pespunte por esa línea de ahí de la manga, ¿vale? Y en este ladito, veis que esto está así, derecho con derecho, y este ladito lo giráis otra vez y ponemos la otra manguita, que si os fijáis en la parte del delantero coincide que tiene la marquita, ¿vale? Simplemente lo ponéis así, igual que con la otra manga, ¿vale? Todo igual, y lo vamos a coser igual que hemos hecho, igual que hemos dicho en la manguita de aquí. Bueno, mirad que he cosido las manguitas, ¿veis? Las dos manguitas, ¿vale? Y luego lo he puesto así. Esta es la parte de atrás, la parte de delante, ¿no? Pues he cogido lo que es la solapa, ¿veis? Y lo he cosido derecho
con derecho, ¿vale? Lo he puesto así y lo he cosido por todo el filito. Esto si sobra un poquito para aquí, no importa, ¿vale? Esto que sobra aquí, no importa porque luego cuando lo cosamos, le cosamos las piernas, cortamos el sobrante y ya está. Entonces una vez que lo tenéis así, tenemos que, voy a cortar estas, las esquinitas de estas para que no quede mucho hurto ahí, ¿vale? Cortamos las esquinitas, un cuidadito de no cortar el pespunte. Y ahora lo que vamos a hacer es meterlo, las puntitas para adentro, con el palito, ¿vale? Sacáis bien las puntitas, esta de aquí, y vamos a sujetarlo así para adentro, ¿vale? Vamos poniendo la costura bien, así, y lo sujetamos así. Este también, sacando bien las costuritas, ¿vale? Y esta parte de aquí del cuello igual, la tenemos que poner para adentro así, que quede por fuera, ¿vale? Así, y por aquí la sujetamos. Esta también aquí en el centro. Y esta así. ¿Vale? Entonces ya una vez que lo tenemos así, vamos a echarle un pespunte. Si queréis lo podéis echar por el filito también, ¿vale? Pero yo se lo voy a echar como a 1 centímetro del borde, de forma que vaya cogiendo toda esta parte de aquí, por aquí, ¿vale? Y cuando llega aquí, bajo, así para abajo, como a 1 centímetro más o menos, ¿de acuerdo? Más o menos 1 centímetro, un pespunte así, desde aquí, esta parte de aquí y para abajo. Bueno, mirad, ¿veis? Le he cosido toda esta parte de aquí, ¿vale? Y queda así por delante, ¿vale? Y he aprovechado y le he puesto los botoncitos. Vosotros calculáis más o menos, depende del tamaño de vuestros botones. Os enseño cómo ponerlo, este tipo de botones, en el tutorial de los pañales, que es muy sencillo, que la maquinita, nuestra maquinita son de presión. Pero como os digo siempre, si no tenéis estos botones o queréis ponerle otro, lo que sea, pues también se pueden poner así con los brochecitos estos. No sé si lo podéis ver, da reflejo ahí. Estos brochecitos de toda la vida, ¿vale? Le podéis poner unos brochecitos, luego pegarle unos botoncitos y ya está. Y también le podéis poner un velcro, si queréis, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que está así, cuando cosamos todo el contorno, esta parte de aquí se va a quedar cosida, ¿no? Va a quedar así abierto, pero no me gusta a mí que quede tan abierto, entonces ya eso es opcional. Yo lo voy a hacer, ¿vale? Yo le voy a poner esto así, o sea, cierro los botones, ¿vale? Cerrarle ahí los botoncitos. Entonces yo lo que voy a hacer es, en el patrón más o menos está señalado, ¿vale? Lo que voy a hacer es ponerlo así y le voy a echar un pespuntito así y para abajo, de forma que sujete desde aquí para abajo este trocito, ¿vale? Lo voy a coser y luego una vez que esté esa parte ya cosida, entonces pondremos derecho con derecho así de esta forma, ¿vale? Vamos a ponerlo así mejor. Pondremos derecho con derecho y vamos a hacer coincidir pues todas las costuritas. Por ejemplo, aquí aguantamos así con esto para arriba, o sea, la parte de aquí que queda así, está igual. Es que es muy sencillito el de hacer pijama. Hacemos coincidir todas las costuras de alrededor. En esta parte veis que tenemos las señales, estas señales y la del centro tienen que coincidir aquí con estas señales. Esto lo ponemos la parte del talón para arriba, lo ponemos así, ¿vale? Y esto lo ponemos así, de que coincidan esto con la costurita de aquí, esta con el centro y esta aquí, ¿vale? Que quede así. Y este lado igual, ¿vale? Este lo hacemos exactamente igual. Entonces yo coso primero este pedacito, luego lo pongo y coso desde aquí todo alrededor, así, 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 hasta la otra puntita.
¿de acuerdo? Bueno, mirad, ¿veis? He cosido ya todo alrededor, aquí le cosí el poquito y he cosido así todo alrededor, como a medio centímetro aproximadamente del borde, un poquito menos incluso, ¿vale? Y ahora simplemente le vamos a dar la vuelta, le damos la vueltecita y ya está hecho, está completamente terminado. Es muy sencillo de hacer. Y la parte de abajo ya veis que se hace igual que las mallitas estas de elfo. Vamos a sacar bien. Y sí, aquí está ya el pijamita. Aquí es súper mono. Se lo vamos a poner a la nena. Aún no le he puesto pelo. La pobre lleva un montón de tiempo sin pelo. Así tengo tiempo y hago el tutorial del pelito. Esto lo ponemos ahí, el piececito, ¿veis? Los pies quedan súper bien. Tiene el culo más gordete porque tiene el pañal, pero bueno, entra bien. Y ahora le ponemos los botoncitos y ya está con su pijamita. Ve qué mona, que no cabe en la pantalla, que le queda súper mono. Ya. La parte por detrás y la parte de los piecitos. Se puede sentar perfectamente porque tiene holgura. Bueno, ahora vamos a hacerle el gorrito de dormir. Bueno, para el gorrito vamos a coger un trozo de tela, es un rectángulo que tiene, de aquí tiene 20 y de aquí tiene 26,5. Esta medida depende del contorno del muñeco, ¿vale? En mi caso son 26,5, si necesitáis más pues ponéis más, ¿vale? Pero y 20 de aquí. Entonces ahora vamos a poner esta parte para acá, a lo largo así, ¿veis? Entonces vamos a aguantar aquí, así, y esta puntita de aquí. Ah, también deciros que le he pasado un sobrilado, porque esta tela se despeluchaba mucho, pero vamos, si ustedes estáis usando tela de camiseta, no hace falta, si queréis, vamos. Entonces vamos a sujetar, y ya que estamos, vamos a señalar justo el centro, ¿vale? Aquí y aquí. Que yo lo que voy a hacer es señalarlo con bolígrafo por si así no se me suelta, que este es el centro, ¿vale? Y así ya puedo quitar los alfileres. Entonces esto, una vez que lo tenemos así, simplemente vamos a pasarle como a medio centímetro, ¿vale? Para aquí. Vamos a pasarle un pespuntito hasta aquí, ¿vale? Desde esa punta hasta esta punta, así como medio centímetro más o menos, ¿vale? Bueno, mirad, una vez que ya he cosido aquí, tengo la señal del centro, ¿veis? Voy a poner, lo abro las costuritas y esta la costura la pongo que coincida con esta señal del centro, ¿vale? Esta señal, o sea, lo que es la costurita, que coincida con esta señal, que estén los dos con la misma altura. Y sujetamos ahí, ¿vale? Y esta de aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Que esté esto bien centradito. Esto, si queréis, ahora lo plancharemos, ¿no? Se puede planchar para que quede más abiertito, pero vamos, de momento voy a ponerle unos alfileres así para que se sujete, para que se sujete abierta simplemente. Y ahora vamos a coger esta parte del patrón, que simplemente es un redondito. Esto tiene 10 centímetros por 7. De aquí tiene 7, de aquí tiene 10, ¿vale? Y simplemente cogemos en una de las dos partes, da igual, colocamos que la señal del centro esté en la costura y vamos a marcarlo. Marcamos el patrón, ¿vale? Y esto lo vamos a coser así. Hacemos así, hacemos esta parte así y luego así. Este poquito, este circulito así y este poquito para acá. Bueno, no sé si podéis ver, ¿eh? Que está ya esta parte cosida. Simplemente cogemos la tijera y cortamos el sobrante. Esto iría así. Luego esto, si queréis, podéis sobrilarlo, este trocito, ¿vale? Esto no tirarlo porque sirve para otras cosillas. Y lo tenemos ahora mismo así. Que ya os digo que si queréis, pues le dais un zigzag por aquí,
¿vale? Eso es también opcional. Ahora esta parte de abajo vamos a ir midiendo 3 centímetros. Medimos 3 centímetros. ¿Vale? Tenemos 3 centímetros. Y esto lo que vamos a hacer es que vamos a doblar por ahí las señales que tenemos. ¿Vale? Vamos a sujetar. Si os va mejor señalarlo por fuera, la señalita, por la señal justo doblo. Va sujetando ahí todo el contorno. ¿Veis? Queda lo que le hemos hecho es un dobladillo de 3 centímetros. Entonces vamos a pasarle un pespunte por el filito, ¿vale? Todo alrededor, por todo el filito, más o menos así como, nada, por donde está la señalita, así como medio centímetro, más o menos, por ahí. Un pespunte así por todo alrededor. Y esto, hacerle un zigzag. Bueno, mirad cómo ha quedado, ¿veis? Ya le he cosido esta parte, le he echado un sobrilado y esto que le he pasado el pespuntito ahí por el filo, ¿vale? Queda así. Entonces ahora vamos a darle la vuelta. Como esto es muy finito, podéis usar una pajita o una cosita así que tenga hueco, le metéis ahí y hasta simplemente con otro palillito le metéis así y se da la vuelta facilísimo. Así se da la vuelta súper fácil cuando tenéis cosas así muy finitas. Además, como es una tela elástica, pues también no hay mucho problema. Si sacamos bien, ahora tenemos así. Esta sería la parte de delante y esta la parte de detrás. Ahora le hacemos aquí en estas mijitas, le hacemos unos nuditos y este igual. Hay un par de nuditos, ¿vale? Y esto se puede subir para arriba lo que quiera, pero vamos a probárselo al muñeco primero. La costurita para atrás, ¿veis? Y ahora esto se lo ponemos así, se lo dobláis un poco y esto ya le podéis poner las orejas para afuera, las orejas para adentro, como queráis. A mí me gusta con las orejitas para adentro, me parece súper mono así, con los dos pomponcitos ahí. También le podéis poner pompones, o sea, en vez de hacerle sombrón tan largo, pues hacerle un poquito menos, hacer unos pomponcitos aquí atrás, así. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like al vídeo, compartidlo para que llegue a más gente. Si no estás suscrita, suscríbete, que es gratuito. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.